se mueve, pues, describiendo una trayectoria, ¿no? En este caso, como es partícula, una circunferencia. Pero este tipo de movimiento es más conocido como movimiento circular, ¿no? ¿Por qué? Porque se desarrolla en un plano. Bien. Entonces, para describir el movimiento de una partícula, en este caso movimiento circular, hay magnitudes, ¿no? A diferencia que los movimientos que se desarrollan a lo largo de una recta, o sea, como movimiento rectilíneo, ¿no? Esas magnitudes, lo vamos a ver a continuación, ¿no? Acá nos dice, pues, en la diapositiva, ¿no? Se llama movimiento circular cuando la trayectoria de un móvil es una circunferencia, ¿no? Una circunferencia, ¿ya? Entonces, observen acá en la imagen, en la primera figura, lo estoy indicando con el cursor, ahí estamos considerando el movimiento de la partícula, que está representada por el punto P, está en la posición P, y en un plano, pues, ¿no? En la circunferencia, se encuentra en un plano. Entonces, ¿qué magnitudes observamos ahí? Observamos la velocidad. Esta velocidad que es tangente a la trayectoria, conoce con el nombre de velocidad lineal en este tipo de movimiento, ¿no? O velocidad tangencial. Entonces, todos los cuerpos en su movimiento tenemos que caracterizarlo primeramente por la velocidad, porque el sentido de la velocidad es que nos va a indicar en qué sentido se mueve la partícula, ¿no? Hacia dónde se desplaza, ¿no? Entonces es importante considerar la velocidad como velocidad tangencial, ¿no? Velocidad lineal. En el punto de tangencia, el radio debe ser perpendicular a esta velocidad. Estos dos vectores deben ser perpendiculares en todos los puntos de la circunferencia. Otra magnitud que es necesario, que tiene que usarse para escribir un movimiento circular, es la velocidad angular, ¿no? La velocidad angular. Así como la velocidad lineal, velocidad tangencial, es la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿no? En este caso, la velocidad angular también tiene que ver con la variación, ¿no? Del desplazamiento angular. Cuando nosotros estudiamos el movimiento rectilíneo, ahí hablamos del desplazamiento, se refiere al desplazamiento en una recta, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar, además del desplazamiento, en X o en Y o en Z, también vamos a hablar de desplazamiento angular, ¿no? ¿De acuerdo? Si observamos la imagen, la segunda imagen, la segunda figura, observen ustedes acá, sí o sí consideramos el plano XY. Sistema de coordenadas cartesianas es importantísimo, considerar XY. Entonces el plano XY es un plano vertical, ¿no? Plano vertical. En este caso es como se ve la imagen. Entonces una partícula se desplaza en sentido antihorario, ¿no? Sentido antihorario. Entonces, conforme avanza la partícula en sentido antihorario, también va surgiendo el desplazamiento angular. Y simultáneamente al desplazamiento angular, ahí la longitud de arco también va a ir variando, ¿no? Va a ir variando. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad angular surge justamente por la variación del desplazamiento angular. Ambas magnitudes están relacionadas. Velocidad angular con desplazamiento angular. Velocidad tangencial con el desplazamiento lineal. Puede ser X, que puede ser Y, puede ser Z, dependiendo de los ejes que se consideren. Y identificar el plano donde se mueve, ¿no? La partícula. Entonces, miren, en la primera figura están los vectores principales que nos permiten describir el movimiento de una partícula llamada movimiento circular, ¿no?
Y nos falta algo más. Si el movimiento es circular uniforme, entonces tendremos estas dos magnitudes, velocidad angular y velocidad tangencial, de tal manera que la velocidad angular va a ser constante, ¿no? Para el primer caso, el movimiento es movimiento circular uniforme, entonces la velocidad angular va a ser constante. Pero cuando varía la velocidad angular, ya aparece la aceleración, ¿no? Aceleración angular también. Y lo representamos por la letra griega, en este caso la velocidad por alfa, ¿no? No está presente acá, más adelante vamos a ver eso, ¿ya? Cuando el movimiento circular es uniformemente variado. Entonces acá sabemos de que la longitud de arco, S, por geometría básica, es la longitud por radio, por θ, perdón, por el ángulo. La longitud de arco es S, lo estoy llamando, es igual, ¿no? La longitud de arco es igual a la longitud de la circunferencia por la longitud de arco que escribe por θ, pues, ¿no? Por θ. Entonces, en este caso, S, L viene a ser radio, perdón, L viene a ser radio acá, tenemos mal. Ya, un ratito, vamos a... Ya, puede ser R mayúscula o R minúscula, vamos a ponerle R mayúscula. Ya, que es R. Ya, o R minúscula también, ¿no? Se puede usar así. La longitud de arco va a ser igual. Ya. Entonces la longitud de arco es S, pues, ¿no? Derivando, acá vamos a aplicarle, te dice, también ustedes van a estudiar diferenciales, ¿no? Entonces simplemente digo acá diferencial de S, esto va a ser igual a un diferencial de un producto, pero en este caso R es constantes y nos queda simplemente R acá sería diferencial de S, va a ser igual a R es constante y simplemente diferenciamos al ángulo. Por eso que está así. Solamente que estoy usando R mayúscula, pero puede ser R minúscula, ¿no? Sale. Otras cantidades que tenemos que aprender también es las veces que pasa la partícula por un punto. Por ejemplo, vamos a suponer que por un punto P pasa una vez, dos veces, tres veces, N veces, ¿no?
Entonces, vamos a definir a la frecuencia, ¿no? Las veces que pasa por un mismo punto, ¿no? O sea, si las veces que pasa por ejemplo, puede ser n veces en la unidad de tiempo. O sea, en el tiempo, ¿no? Cociente. Entonces la frecuencia va a ser definida el número de vueltas por unidad de tiempo, ¿no? Este es T minúscula, ¿ya? T minúscula. Número de vueltas, por ejemplo, sobre T mayúscula. T mayúscula. Bueno, acá. Acá es, si lo que quiero decir es esto. Ese sí, perdón, el número de vueltas en tiempo total empleado en dar las veces de vueltas, ¿no? Así es la frecuencia en la fórmula general. Número de vueltas por unidad de tiempo, ¿eh? Cuando la vuelta es cuando la partícula da una vuelta, o sea, en otras palabras, cuando n es igual a 1, acá está n igual a 1, t minúscula se transforma en t mayúscula, donde t mayúscula se conoce el nombre de periodo, periodo de movimiento. Entonces el periodo también vamos a definir, periodo ya vamos a definir el desplazamiento angular, vamos a definir el periodo. El periodo viene a ser el tiempo total empleado en dar varias vueltas, tiempo total entre el número de vueltas, ¿no? El número total de vueltas que da, ese es el periodo. Y vamos a representar el periodo con la letra T mayúscula, ¿de acuerdo? Algunos otros lo representan con la letra P mayúscula. Entonces el periodo va a estar representado por T minúscula, perdón, el periodo va a estar con T mayúscula, sí, T mayúscula va a ser igual el tiempo total empleado en recorrer las n vueltas. Sería, ¿en qué unidad se mide el tiempo? El periodo en segundos, ¿no? Así como hemos estudiado velocidad media, velocidad promedio, acá también hablamos de velocidad promedio, ¿no? Velocidad promedio. Entonces, velocidad promedio es con su barrita, va a ser igual, desplazamiento
Entonces la velocidad promedio va a ser igual, ¿no?, a un cociente entre el desplazamiento angular un segundo, por favor. Ya, entonces la velocidad promedio, la velocidad angular promedio es el cociente entre el desplazamiento angular y el intervalo de tiempo o la variación de tiempo, ¿ya? Entonces acá sería, ahí está, así. Esa es la velocidad promedio. Acá le falta su barrita, ya, velocidad promedio. Ahora, si le aplicamos límite a ambos miembros de la ecuación, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a tener una velocidad angular instantánea. Y ese cociente se transforma en derivada, desplazamiento angular entre el tiempo. O sea, derivada, desplazamiento respecto, derivada del desplazamiento angular respecto al tiempo de la lectura, ¿ya? Velocidad angular. ¿En qué unidad se mide la velocidad angular? Debe medirse en radianes por segundo, sí, o en segundo, pero la lectura es radianes por segundo, ¿ya? Radianes por segundo. Entonces la misma unidad de medida es para la velocidad angular, para la velocidad promedio y para la velocidad instantánea o simplemente velocidad angular. Bien, entonces acá tenemos la frecuencia, ya se habló sobre la frecuencia, la unidad de medida también. La frecuencia se mide en 1 entre segundo, o sea, la frecuencia, vamos a ponerla así, así se representan las dimensiones, pero entre dos puntos voy a expresar la medición, ¿no? 1 entre segundo, esto es equivalente a un hertz, abreviado Hz, a un hertz, ya. Entonces, de ahí vienen los múltiplos y submúltiplos, megahertz, gigahertz, nanohertz, etcétera. Y la velocidad angular, miren, la velocidad angular también, vamos a considerar acá,
La velocidad angular se define también, ya voy a poner ahí, velocidad angular se define también, hemos dicho que es desplazamiento angular respecto al tiempo. Entonces también podría decir así, desplazamiento angular entre el tiempo, solamente por la unidad de medida media. El ángulo se mide en radianes y el tiempo en segundos. Por lo tanto, la velocidad angular va por esa expresión. ¿Qué más? Dijimos de que la frecuencia, o sea, el periodo, se mide en segundos, pero la frecuencia se mide en entre segundos. A ese cociente, uno entre un segundo es el hertz. ¿Ya? Entonces acá, HZ, H sub Z, hertz. Por lo tanto, yo también puedo definir así la velocidad angular como 2πf, 2πf, ¿ya? 2πf. Son fórmulas que se van a requerir, que se va a usar sobre todo. Mm. Vamos a borrar acá. Son formulitas que ya se ha usado, en un momento la han usado ustedes. A partir de la definición de la velocidad angular, jóvenes, podemos encontrar otras expresiones. Por ejemplo, la velocidad angular instantánea es la derivada del desplazamiento angular respecto al tiempo. De ahí despejamos el numerador de este cociente, que es el ángulo especial, ¿no? Integrando ambos miembros, observen, y cuanto a la integral, como es una integral, puede ser definida o indefinida. En este caso yo lo considero como, por ejemplo, definida, ¿no? Obviamente trabajamos en física como definida. Acá serías teta sub 0 hacia un teta final del tiempo psi 0 y hasta un tiempo, desde t igual a 0 hasta un tiempo t. Entonces en el primer miembro me queda final menos inicial y es el desplazamiento angular, pues. O sea, delta de t. Acá tendríamos el desplazamiento angular, o sea, perdón, acá que estoy haciendo un poquito.
Ya esto de acá es... Ya. El delta de teta es, no se olviden, siempre un delta es final menos inicial. Quiere decir que esta expresión lo puedo expresar así. Y nos queda así, pues, delta de teta va a ser igual a la integral, ¿no? De la velocidad angular por el tiempo. Por el tiempo. Podría ser más una constante, podría ser, ¿no? Estamos integrando ya. Entonces, con las condiciones iniciales determinamos la constante de integración. Ya. También hablemos ahora de la aceleración angular. La aceleración angular es la variación, sabemos, ¿no? O cambio de la velocidad angular, velocidad instantánea, ¿no? Si podemos hablar de la aceleración angular promedio, esto es cambio de la velocidad angular respecto al tiempo. Pero si nosotros aplicamos acá límites, entonces llegamos a que la aceleración angular instantánea va a ser igual a la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, ¿no? Así es. Bueno, como está en la forma. Una representación gráfica de la velocidad, como no tenemos datos, tendríamos similar a este gráfico acá, ¿no? Entonces tenemos dos vectores en el movimiento circular, la aceleración angular y la velocidad angular, que describen el movimiento alrededor de un eje perpendicular al eje Z, ¿no? Cuando los dos vectores tienen el mismo sentido, se dice movimiento circular acelerado. Cuando los dos vectores tienen sentido contrario, tiene movimiento circular desacelerado. Desacelerado. Hablemos de la aceleración tangencial y aceleración normal o aceleración centrípeta, ¿ya? La velocidad tangencial se relaciona con la velocidad angular a través de esta fórmula. Y la relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular tenemos acá. Expresión. ¿Cómo representamos gráficamente estas magnitudes? Observen acá la aceleración. ¿Cómo representamos gráficamente a la aceleración y sus componentes de la aceleración, ¿no? Entonces acá tenemos la aceleración es este vector
y la velocidad de la partícula no contada, por si acaso. Aceleración total, vamos a representar por A sub t mayúscula, ¿ya? Vamos a convenir en eso. Aceleración total va a ser igual a la suma vectorial de la aceleración tangencial, ¿no? En la dirección de la velocidad hay una aceleración, y la aceleración centrípeta o aceleración normal también, ¿no? Que siempre va a estar buscando el centro, va a estar apuntando hacia el centro de curvatura. Entonces la aceleración total en el movimiento circular, la aceleración lineal, tiene dos componentes, la aceleración tangencial a sub t y la aceleración normal. La aceleración normal apunta, perdón, siempre al centro de curvatura, al centro. ¿Ya? Por eso le llaman aceleración centrípeta. Entonces, tangencialmente hay dos vectores, la velocidad lineal y la aceleración, la componente de la aceleración, ¿no? La componente de la aceleración. Por lo tanto, se encuentra de que la aceleración centrípeta o aceleración normal es igual a la magnitud de la velocidad al cuadrado entre el radio. O también se dice que la aceleración centrípeta es igual a velocidad perdón, velocidad al cuadrado entre el radio y curvatura, ¿no? Y la aceleración tangencial viene a ser el radio y curvatura por la velocidad angular al cuadrado. Estas dos fórmulas es importante tenerlo presente. Ya, ahora vamos a ver un ejemplo. Que me dice un CD que tiene un radio de 6 centímetros, gira a una velocidad de 2500 revoluciones por minuto. Calcular el módulo de la velocidad angular en radianes por segundo. El módulo de la velocidad inicial, el módulo de la velocidad lineal de su borde, su frecuencia y periodo. Solución. Entonces, los datos, para la parte A, por ejemplo, tenemos velocidad angular constante. Entonces, como el movimiento circular es uniforme, entonces la velocidad angular es constante. Una vuelta es 2 radianes, ¿no? En ángulo, 2 radianes. Una vuelta es igual a 2 radianes. ¿Ya? Entonces, como la velocidad angular es 2500 revoluciones por minuto, esto de acá quiere decir que es 2500 revoluciones por minuto. Eso quiere decir ese número. Ya, entonces ahí tenemos vamos a hacer la conversión para expresarla en radianes por segundo, ¿no? Acá lo que antes, un ratito, unos segundos. Ya, ahí. Este es revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, esto es equivalente. Ahí lo he digitado, ¿no? Ahí lo van a ver. Acá tendríamos 2500, ya, 2500 revoluciones es 2 pi radianes, es 2 radianes, perdón, 2 radianes. Una revolución es una vuelta de 2 radianes. Y por minuto, eso quiere decir revolución por minuto. Minuto quiere decir
por una vuelta, ¿no? Ya. Acá tendríamos, en vez de minutos, vamos a expresarlo como, vamos a pasarlo a segundos, sería 60 segundos, ¿no? 60 segundos. Y una vuelta que es equivalente a una revolución, vamos a escribir acá, es 1500, 500 por 2 radianes. Entre 60 segundos. Entonces ahí aparece radianes por segundo, ¿eh? Y todo eso está acá en lo que le he escrito a jóvenes. Vamos a borrar solamente para explicarles, ¿no? Sé que ustedes esto ya lo manejan, pero de todas maneras es bueno recordar. No, ¿cómo estaría yo también por un lado? Operación. Es, ¿cómo está? Acá tenemos, ¿ves? Dos pi radianes, ¿no? Dos pi radianes es, claro, dos pi radianes, una vuelta completa, 180 grados, dos pi radianes. Ya tenemos ahí en radianes por segundo, ahí está, radianes por segundo. ¿Ya? En cuanto al módulo de la velocidad lineal o tangencial, velocidad angular por radio, tendríamos pasando en este caso la velocidad lineal va a estar expresada en metros por segundo. Entonces pasamos todas las unidades, le hacemos la conversión. Y la frecuencia de velocidad angular entre 2pi, ¿ya? 2pi, 261,80 radianes por segundo entre 2pi. El periodo es 1 sobre la frecuencia, la inversa de la frecuencia está. Entonces ahí tenemos eso del periodo, la frecuencia y la velocidad lineal o tangencial. Bien, ahora sí vamos a trabajar. Ustedes van a resolver este ejercicio y la siguiente. Tomen la foto, por favor, el ejercicio. Una bola de 150 gramos al final de una cuerda gira de manera uniforme en un círculo horizontal de 0,600 metros de radio. La bola da 2 revoluciones en un segundo. ¿Cuál es su aceleración centrípeta? Ya. Tomen la foto ahí. Ya. Lo resuelven y me comparten. Ya, jóvenes. Resuelven y me comparten para poder ver a ver cómo están trabajando. ¿Ya? Aceleración centrípeta. Tomen la foto para luego vamos a ver acá, ¿qué más tengo acá? ¿Alguien ha resuelto? ¿Alguien ha resuelto, jóvenes? Gabriel, Gabriel, Mauricio, No, profesor. Lorenzo,
Ahorita lo comparto, profesor. Ya. Bocanegra, Anthony. Gabriel Enrique. Ronnie. Sí, profesor. A ver, ¿pueden compartir, por favor? El primero tengo, ¿está bien? Ya, está bien. Ok. Cualquiera de los ejercicios. A ver. Estate tranquilo. Profesor, ¿se ve? Se ve, se ve. Sí, está bien. ¿Puedes explicarme, a ver? Sí, sí. Como el problema decía que el abuelo tenía una frecuencia de 2 revoluciones por segundo, entonces acá me sale que la frecuencia es 2. Entonces aplico la fórmula de velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia, y a mí sale el valor de la velocidad angular. Entonces, como la aceleración centrípeta es velocidad, velocidad angular al cuadrado por el radio, acá me sale el valor de 94,65 metros por segundo cuadrado. Muy bien. Acá solamente en la velocidad angular, ¿en qué unidades? Estos son en radianes por segundo. Ya, Disculpe, radianes por se me segundo, pasó ¿no? ese. Ya, muy bien. ¿Y cómo sería, si queremos considerar el sistema de coordenadas cartesianas, cómo lo dibujarías? Eso es importante, ¿ya? Coordenadas cartesianas. Y también faltaría, por ejemplo, representarlo gráficamente la velocidad tangencial y la velocidad angular, ¿no? Si no nos piden la velocidad tangencial, pero siempre hay que representarlo gráficamente al vector, porque ese vector me da el sentido del movimiento de la partícula. ¿Ya? Entonces, si yo considero un punto, estoy considerando como una partícula, entonces, ¿en qué sentido se mueve? ¿Sentido horario, antihorario? ¿Se mueve hacia la izquierda, hacia la derecha? ¿No? Entonces, eso es importante tomar en cuenta, ¿ya? La velocidad tangencial tangente a la trayectoria, la velocidad angular debe ser perpendicular al plano de movimiento de la partícula. Sí, profesor, eso ya voy a hacer. Ahorita voy a hacer Gracias por compartir tu información. A ver, ¿alguien más, jóvenes? ¿Alguien más podría presentar la solución? ¿Alguien más, jóvenes, para orientarles, para indicarles si está correcto lo que están haciendo? Juan, Jean Paul.
¿Tiene la solución? Bocanegra. Bocanegra se encuentra. Bocanegra. Bruno Mendoza. Bruno Mendoza. Gerson Chaulín Mañuico. ¿Está? Gerson. Jóvenes. Ahí vamos a ver. Panizo. ¿Se encuentra? Panizo. Sí, profesor. Ahí vamos a ver. Sí, profesor. Vamos a ver. Acá estoy. ¿Tiene la solución, Panizo? No, profesor, estoy resolviendo. Ramírez Risco. Ramírez Risco. Profesor, ¿puedo presentar solamente las ecuaciones? Lo que tenga, joven, lo que tenga. ¿Ya? Rivas Quispe. Rivas Quispe. Aún no, profesor. Rivera Luarte. Presente, profe. Peralta Navarro. Nieto Morales. Nieto. Bueno, los que no responden estoy poniendo falta. Mendoza Herbas. Presente, profesor. Mendoza Herbas. Mendoza Presente. Herbas. Mendoza, ¿no? Sí, sí. Ya. Solución. Sí, sí, estamos. Ahí presento. Pérez. Quinquín. Ingeniero, ya estoy resolviendo ya. Ya le presento ya, Ya. no se preocupe. Muy bien, gracias. Ñiquen Contreras. Presente, profesor. Ya tenía el problema, pero ya mi compañero está presentando. Ya. Bocanegra. Bocanegra no está. Ya. Estoy haciendo, ingeniero. El profesor, Sí. acá tengo las ecuaciones que había resuelto del problema. Apellido Mendoza. Mendoza. Mendoza Herbas. Ya. ¿Puedes compartir, Mendoza? Sí, sí, ya compartí. Ahí está. Muy bien. Ya. Entonces, muy bien, Mendoza. El problema decía que el tocadisco giraba a una velocidad angular de 90 revoluciones por minuto. Entonces, Ya. aquí lo que yo hice fue convertir de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Perfecto, está muy bien. Y me salía que es 3 pi por radianes por segundo. Y luego usé la ecuación, la fórmula de velocidad angular es igual a 2 pi por la frecuencia para hallar la frecuencia. Y luego para hallar el periodo es 1 sobre la frecuencia. Y después Así sale es. que el periodo es 2/3 de segundo. Ya, entonces, ¿qué le faltaría a la solución? A ver, el resto de sus compañeros opinen. ¿Qué le falta? A ver, ¿hay algo que agregar?
O sería todo, sería eso, sería la solución todo. ¿Qué hizo? Profe, se podría agregar un gráfico, ¿no? Claro, siempre, vuelvo a insistir, ¿no? Siempre tiene que tener toda solución su gráfico, ¿no? En el gráfico, ¿qué consideraríamos, joven Isabel? Ah, la velocidad angular, el tocadiscos, ¿no? Y el cuerpo que es el Ya, plano. la velocidad. Exacto. ¿Qué más? La velocidad lineal, ¿no? Velocidad lineal, El, ¿no? Velocidad lineal. ¿No? ¿Qué más habría que considerar en el gráfico? Sistema de coordenadas, ¿no? Cartesianas. ¿Está en qué plano está el tocadisco, ¿no? Plano XY, XZ, o está en plano vertical, horizontal, ¿cómo está ubicado? ¿No? Entonces, ¿cuál es la forma, cómo deben trabajar así los problemas? ¿No? Primero los datos, luego el gráfico, la interpretación de la enunciado del problema, y luego la solución. Y finalmente, si es que es posible, un gráfico del resultado, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo que faltaría completar. Ya. A ver, otro de sus compañeros, a ver. Ya, entonces, a ver, vamos a ver acá. Mañueco Cuesta. Maguiña Huerta. Mariña presente, profesor. ¿Quién Estoy nos envió resolviendo el Maguiña? problema. Aún no, profesor. Un momento. Ya. Profesor, Profesor. ah, yo tengo la 2 también. Ya, adelante, ¿Puedo joven, presentarlo? adelante. Sí, 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 adelante. Está bien. Un momento. Sí, ¿Se sí, logra visualizar? claro, sí. Muy bien. Entonces, dentro de los datos, ¿qué datos tiene? El primero es la velocidad angular, que me sale 3 pi Claro, radianes por segundo. El ya, segundo es el periodo, me sale 0,6 periodos segundos. ya. Y la frecuencia sería 1,5 Hz. ¿Cómo es el enunciado, joven? Ahí. ¿El enunciado? Sí, A ver, aquí lo tengo. Un tocadisco gira a 90 revoluciones por minuto. Haya su velocidad angular en radianes por segundo y calcular su periodo y frecuencia. ya. Entonces, también igual ahí, ¿no? A ver, el gráfico, ustedes saben que la velocidad lineal y la velocidad angular son cantidades vectoriales, ¿verdad? Son cantidades vectoriales. Por lo tanto, es posible representarlo gráficamente. Entonces, aquí en tu gráfico falta la velocidad tangencial, ¿no? Y la velocidad Sí. angular. ¿Y cuál es el sentido de movimiento del tocadisco ahí? ¿Se mueve en sentido horario, antihorario, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo? ¿Cómo es? ¿No? Eso hay que especificar, ¿no? Luego también le falta el plano cartesiano. ¿En qué plano se encuentra el tocadisco? ¿En el plano vertical, en el plano horizontal? Ese plano es que hay que especificar, ¿no? Puede estar en el plano XY, plano XZ o ZY, no sé. Entonces es importante eso, ¿ya?
Muy bien, Anthony. Ya, entonces vamos a ver, vamos a dejar unos ejercicios. Si me permite un rito, a ver, unos segundos. ¿Ven la pantalla, jóvenes? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bien, observen el gráfico. ¿Ven? Ya así tenemos que aprender. ¿Ven? Sistema de coordenadas X, Y, Z. Las magnitudes vectoriales graficadas. Miren la velocidad lineal, tangencial. ¿Ven? La velocidad angular. Pasa por centro de curvatura. También lo podemos dibujar en el punto A. La partícula está en el punto A, por eso que la velocidad lineal es tangente a esa curva. El vector posición, miren. ¿De acuerdo? Y esta flechita con arco me está indicando que el sentido de movimiento es en el plano y es antihorario, ¿no? Pero el sentido del movimiento real de la partícula es al margen de este arco, de esa flechita que estoy trazando con X, al margen de esto, debe estar definido el sentido de movimiento por este vector que es la velocidad lineal o tangencial. Entonces la velocidad lineal o tangencial viene a ser el producto vectorial de la velocidad angular y el radio. ¿Ya? Producto vectorial. ¿De acuerdo? Producto vectorial. Entonces esa velocidad angular también lo podemos dibujar acá, pues, ¿no? En el punto A, ahí está la partícula, ¿ve? Perpendicular, ¿ve? ¿Perpendicular a quién? A la velocidad tangencial. ¿Perpendicular a quién? Al radio, ¿no? O a al radio de curvatura cuya distancia está entre C y A. ¿Está claro, jóvenes? Bien, esto está en el Alonso Fin. ¿Ya? Entonces tienen que estudiar el Alonso. El Alonso, hay otros temas que tiene que ver con otro concepto, eso no lo toquen, simplemente un movimiento circular, ¿no? Uniforme y un movimiento circular variable. Ya, entonces ahora vamos a ver otro caso. A ver. Bien, jóvenes, acá tienen un ejercicio, a ver, por favor. Un cuerpo inicialmente en reposo, son las condiciones iniciales. Es acelerado en una trayectoria circular de 1,3 metros de radio de acuerdo a la ecuación alfa igual a 120t cuadrado más menos 48t más, dice, encontrar la posición angular y la velocidad angular del cuerpo en función del tiempo y las componentes tangenciales y centrípetas en su aceleración. A ver, por favor, a ver. Trabajen todos y me comparten la solución, ¿ya? Jóvenes, ¿cómo van? ¿Me pueden compartir? Tómenle foto al ejercicio.
Jóvenes, ¿me escuchan? Sí se le escucha, profesor. ¿Alguien tiene la solución? Por favor, ¿me puedo compartir? ¿Hasta dónde han avanzado? Jóvenes, ¿ya? Mucho En el tiempo. chat le está ingeniero. A ver, por favor, a ver. Sí, comunicaron acá. Bueno, un poquito. Estamos acá. Boca Negra. ¿Me escuchas? Boca Negra. Boca Negra, Huacre, Sergio, ¿me escucha? Boca Negra. Ya, Boca Negra. A ver, entonces vamos a explicar esto, ¿ya? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan? Jóvenes, ¿me Sí, profe, escuchan? sí se escucha. Sí, profe, sí. Ya. A ver. ¿Alguien me podría compartir para poder comentar lo que ha hecho su compañero también, Boca Negra? ¿Alguien tiene la solución que pueda compartir? Jóvenes. Adrián Moisés, ¿tendrá la solución? Adrián. Un momento, profesor. Aún no lo termino. Profe, yo tengo la solución, yo lo voy a compartir. Gracias, Lorenzo, gracias. Muy bien. Ya, bueno. Muy bien, excelente. Ahora dice, ¿no? Un cuerpo inicialmente en reposo, ¿no? Ya. Ya, bueno, yo lo grafica así. Bueno, está en reposo. Ya, como que iniciando su movimiento. Y, bueno, para ella la velocidad angular, que es la integral, como está acá, como está explicado acá. Por Sí. ejemplo, aceleración angular es igual a la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Integrando, bueno, me sale todo esto. Toda esta ecuación, terminando de integrar, me sale con la constante de integración C.
Y entonces lo evalúan para el tiempo t, pero como tengo el dato de que la velocidad para el tiempo cero es igual a cero, entonces esa sería la ecuación de la velocidad angular, ¿no? Claro. La posición ¿En qué angular unidades, es angular, perdón, en qué unidades saldría la velocidad angular, metro Lorenzo? por segundo. En metro. ¿Perdón? No, en radianes por Claro, segundo. radianes por segundo, ¿no? A un costadito generalmente se pone al costado de tu fórmula, que lo hacen cerrar en un rectángulo, entre Ah, sí, sí, paréntesis eso me pone faltó, sí. radianes por segundo, ¿ya? Sí, sí, eso me Ya, faltó. La posición muy angular bien. también. La posición angular en radianes. Esa sí me falta esa unidad nomás. Por lo demás lo puse. Ya, la posición angular similar es bueno, integrando, me sale el similar con la velocidad angular igual, y me sale que la posición angular es igual a toda esta ecuación. Luego las componentes de la aceleración vienen a ser la aceleración tangencial, que es la aceleración angular por el radio, Ya, lo multiplicas por el radio por la ecuación que te brinda, que te da en el original, y así ya es. la centrípeta también, pero sería la velocidad angular al cuadrado por el radio. Ya bueno, eso sería todo lo que te piden, todos los datos, toda la respuesta, ¿no? Sí. Muy bien, Lorenzo. Todavía no dejes, no lo retires tu solución. Solamente para comentar. El gráfico está muy bien. Esa es la forma como debe trabajarse, ¿no? Y la aceleración angular te faltó graficar, Lorenzo. Sí lo iba a graficar, pero como que ya eran demasiados gráficos, como que se iba, va a ser como que muchos trazos, como Ya, que, no te preocupes. Otro color hay que usar, ¿no? Otro color. sí, sí, por el otro, sí, ¿Ya? iba muchos trazos, como Ya. que se iba a confundir un poco con la velocidad y Claro. iba a haber O problemas. sea, lo que pasa es que hay que dibujar uno de ellos mayor y el otro menor en cuanto al tamaño. Entonces ahí Ujú. se diferencian. Claro, Ahora, eso la me otra faltó. forma de diferenciar es a la velocidad angular, lo dibujas, donde está la velocidad tangencial, ahí en ese punto. ¿Se acuerda que le presenté el Alonso? Sí, sí, Claro. Entonces, ahí en el eje Y solamente estaría este, la aceleración angular, ¿no? claro, claro. Ya. El eje Z, ¿cuál sería el eje Z? O sea, la partícula, ¿en qué plano se estaría moviendo, Lorenzo? Se trae en el plano, espérate, en el plano Z, ¿no? Claro, no, el plano, claro, Z perpendicular al eje Y, plano ZX. Claro, plano XZ, ¿no? Plano Claro, XZ, ¿ya? Por eso es importante dibujar el eje Z también, ¿ya? El eje Z hay que dibujar el eje Z. Entonces tendríamos el plano eje. Entonces, está muy bien. Ahora, miren, la siguiente pregunta es, qué tipo de movimiento circular es? ¿Qué tipo de movimiento circular? es un movimiento circular variado, ¿no? ¿Simplemente variado o algo más? Uniformemente variado. Simplemente Bueno, variado, movimiento circular variado. variado. ¿Por qué, Lorenzo? Variado. Variado porque, bueno, según la función, en las funciones está cambiante respecto al tiempo, entonces no sería constante. Claro. Para que sea movimiento circular uniformemente variado, ¿qué debería ocurrir? ¿Qué es lo que, con las ecuaciones, qué debería, qué condición debería cumplir? Que la aceleración sea constante, creo. Sí. Claro, que la aceleración angular, ¿no? En este caso, la Claro, sí. aceleración angular tendría que ser constante, ¿no? ¿De acuerdo? Constante. Mire, aquí hay varias preguntas, ¿no? Para hacer. Otra pregunta, por ejemplo, ¿cómo, vamos a imaginarnos que la velocidad angular sea constante y la aceleración angular cero?
Vamos a suponer así. Recuerden que la velocidad angular sea constante. La velocidad angular sea constante. ¿Qué tipo de movimiento sería? Un circular uniforme, ¿no? Movimiento circular uniforme. Ya. Y el gráfico, posición angular versus el tiempo. ¿Cómo creen que sería? ¿Será una curva, una recta? El gráfico, posición, o sea, Sería una concept- recta. una recta, ¿no? Una recta. ¿Y el gráfico de la velocidad angular? ¿Cómo sería? Constante, ¿no? O sea, una recta. Una función Constante, constante, claro, ¿no? una función Una constante. función, así tiene que ser, función constante. Y una recta, pues, ¿no? Una recta. Mientras que el gráfico, posición angular versus el tiempo, también es una recta, pero con pendiente, ¿no? Con pendiente. Esa pendiente puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, Ya, profe, todo ahora claro. yo le puedo agregar otras preguntas también. Miren, ¿ah? A ver, ¿cuánto sería la aceleración, o mejor dicho, la velocidad angular, si t es igual a 1 segundo? Si t es igual a 1 segundo, reemplazamos en la fórmula de la velocidad angular, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería? Sería 40 menos 24 más 16, ¿no? Para t igual a 1 segundo, simplemente reemplazamos 40 menos 24 más 16, que saldría, ¿no? Radianes por segundo. Entonces, miren, las condiciones iniciales no has anotado como datos iniciales, Lorenzo. Sí, sí, sí. Eso sí Claro, o lo sea, noté. siempre cuando uno empieza a resolver un problema, hay que poner así los datos. ¿Qué datos? Los datos que nos dan el enunciado, pues, ¿no? Empezamos a interpretar el problema. Datos se pone, por eso se pone datos, ¿no? ¿Qué datos nos dan? Nos dan la posición, la aceleración angular, nos dan las condiciones iniciales, ¿ve? T igual a 0 y velocidad angular igual a 0. En el instante t igual a 0. Esas condiciones iniciales tenemos que anotar ahí. Sobre las preguntas también que nos pide, posición y velocidad angular, ¿no? Posición angular y velocidad angular nos pide. ¿Ya? Esos datos. Entonces, con eso se resuelve, ¿no? ¿Ya? Entonces, condiciones iniciales, le estaba preguntando, ¿no? Condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales, Lorenzo? Cuando el cuerpo inicia su movimiento. Claro, o sea, ¿bajo qué condiciones inicia el movimiento, no? Entonces, Ah, ya ¿bajo qué es. condiciones? ¿Bajo qué condiciones inicia el movimiento? Cuando, Como- cuando θ es igual a 0, la velocidad angular 0, ¿de acuerdo? Esas son las condiciones. En el instante t igual a 0, esas son las condiciones. ¿Ya? Esas son las condiciones. Entonces, miren, sabemos cómo empieza el movimiento. ¿Bajo qué condiciones sabemos esa situación? Y podremos saber en el futuro cómo es el movimiento de la partícula, cómo es su velocidad angular, cómo es su velocidad, su aceleración angular. ¿Se podrá saber? ¿Qué dice? ¿Puedo saber cuánto es su velocidad angular al cabo de 200 años? Claro, sí. Ahí tengo la función. Claro, ¿por qué? Porque la velocidad angular está en función del tiempo. También puedo saber su aceleración, también puedo saber la posición. Por eso que a esta
física que estamos estudiando, que lo estudiamos en física, en el curso de física, bajo estas condiciones se conoce como mecánica de Newton. Mecánica determinista. ¿Me entiende? Mecánica, física de Newton, física clásica le llaman. Física clásica. Porque es parte de la mecánica clásica. ¿Por qué clásica, profesor? Porque hasta antes de 1900, Newton gobernaba a nivel de la física. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué? Porque todos los fenómenos de la naturaleza, todos los fenómenos macroscópicos de la naturaleza, se explicaba en función de las leyes de Newton. ¿Y qué dice la ley de Newton? Dentro de la ley de Newton nos dice de que si nosotros tenemos las condiciones iniciales, podemos saber el futuro, cómo es el dicho fenómeno. Eso es, por eso el nombre es mecánica determinista o física determinista. Y a partir de 1900 hay nuevos cambios en los conceptos, nuevos enfoques, nuevas formas de observación de los fenómenos de la naturaleza. ¿Quién aparece? Aparece muchos científicos, dentro de ellos que se destaca Albert Einstein, ¿no? Empiezan a aparecer nuevos resultados de investigación a través de datos experimentales y revoluciona todo. Y se encuentra y se construye, a partir de 1900 se piensa construir otra mecánica, llamada mecánica probabilística. ¿Ve? Entonces, la mecánica probabilística no describe el comportamiento, el movimiento, el estado de las partículas atómicas en general. Las leyes de Newton ya no se puede aplicar a ese tipo de mecánica, a las partículas. A un electrón no lo podemos estudiar con las leyes de Newton. ¿Ya? Entonces, dadas las condiciones iniciales, yo puedo saber en el futuro cómo es el movimiento de la partícula, cómo es su velocidad angular, cómo es la aceleración angular. ¿De acuerdo? Bien. Bien, jóvenes. Entonces, ahora, ¿preguntas al respecto? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, jóvenes, miren, la idea es que ustedes resuelvan, entonces sobre esa solución yo les voy a comentar, ¿no? Voy a agregar, voy a corregir. Y es importante que lo trabajen así. Entonces vamos a presentar otro ejercicio, a ver. ¿Alguna consulta? ¿Alguna? Gracias, Lorenzo, muchas gracias. Ya. Entonces vamos a ver otro. Este es otro problema del Alonso Fin. Si tienen el libro ahí lo pueden ver. Es el 547, ¿no? Esta es la figura. Dice la rueda A, cuyo radio tiene 30 centímetros, parte del reposo, y aumenta su velocidad angular uniformemente, a razón de 0.4 pi radianes por segundo. Quiere decir que la rueda A tiene un movimiento circular uniformemente variado, ¿no? La rueda transmite su movimiento a la rueda B, a la rueda A, mediante la correa C. Obtener una relación entre las aceleraciones angular y
tangencial. Obtener la relación entre las aceleraciones angulares y los radios de las dos ruedas. Encontrar el tiempo necesario para que la rueda B alcance una velocidad angular de 300 revoluciones por minuto. Esto vino en un examen parcial por entonces. Papel acá, René. Todas las cantidades. ¿Le pueden tomar fotos, jóvenes? Ya para poder cambiar. En el libro Alonso Fin está el problema 547. ¿Ya? Pues voy a salir de la pizarra, jóvenes, tomen foto. ¿Ya la tomaron? ¿Ya la tomaron foto? Ya saben dónde está. Donde su hija dice, pero no está, parece no está. Pero la frente arriba donde vive su papá. Ahí escribía no traigo establecido. Pero no pude, pero sí no. Déjame pero ahí. Ahora regresamos. Ya no aguantaron algún sacado cada rato. Consigo sacar, claro. Pues no decía. Entonces, Jóvenes, a ver, quiero hacer un pequeño comentario sobre el examen parcial, ¿ya? La próxima semana estoy devolviendo las notas, pero quiero que vean ustedes más o menos, porque ya tengo una idea, cómo es la calificación, ¿ya? Entonces, este es el examen de uno de sus compañeros. La primera pregunta dice, el sistema de fuerzas que se presenta en la figura son fuerzas coplanares. Está muy bien, ¿de acuerdo? Está muy bien. Para la siguiente parte dice, solución del problema, ¿no? La resultante de fuerzas que me dice, la resultante de fuerzas es a través de esta expresión, ¿no? Está muy bien. Entonces, para ello hay que expresar en forma vectorial cada una de las fuerzas, F1, F2, F3, le está llamando ahí, ¿no? F3, la expresión de F3, y luego suma vectorialmente, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, la resultante, la magnitud, ¿no? La expresión vectorial de la resultante está la magnitud también. Y ustedes saben cómo la fuerza es un vector, debe tener magnitud, dirección y sentido, ¿no? Entonces, acá tenemos la expresión vectorial, acá tenemos la magnitud y faltaría la dirección de ese vector. Faltaría dirección. Y lo más importante que yo siempre les he recalcado es que me falta en esta parte tengo que representarlo gráficamente, ¿no? Tengo que representarlo gráficamente.
Ese gráfico, por ejemplo, podría ser así. El eje X, el eje Y, ¿no? La fuerza resultante tiene componentes en X positivo y ya está. Entonces, más o menos, lo dibujamos así. ¿No? La fuerza resultante, ¿de acuerdo? Y la dirección es más o menos un ángulo alfa. Un ángulo alfa, ese ángulo se determina, ¿no? A través de esta expresión. Arco tangente menos 20 entre 9,6. Ese sería el gráfico para la resultante. Este es el origen de coordenadas. Ese es para la parte B. Para la parte C. Para la parte C. Acá, acá está claro. Tenemos el torque, está muy bien, la expresión vectorial del torque. Ya. Todo está calculando el torque de cada uno de ellos, muy bien. Y también nos falta la unidad de medida, ¿no? ¿Ya? La unidad de medida. ¿Ya? Entonces también necesitamos un gráfico. Ese gráfico igual. Como se trata de un tema de fuerzas en el plano, entonces ese gráfico, ¿no? Como sale positivo, mire, ese gráfico debe ser sentido antihorario, puede ser así, ¿no? Ese es el torque, ¿de acuerdo? O puede ser a lo largo del eje Z, lo puedo dibujar a lo largo del eje Z. Ahí está. Sí. Ese es un gráfico. Y ese gráfico, acá me falta, lo considerar acá. XY. He aplicado, acá también falta el nombre de esta expresión, tiene un nombre esta expresión, ¿no? ¿Recuerdan? Teorema de momentos, teorema de Varinón, tiene que ponerle ahí su nombre. Entonces, aplicando ese teorema, encuentro que la posición de la fuerza resultante se ubica en otro lugar ahora, más o menos por acá. Esa sería la ecuación de la recta, mejor dicho, ¿no? Y ahí estaría la fuerza resultante. La fuerza resultante estaría por ahí, ¿no? Entonces ahí tendríamos la fuerza resultante. Ya. Esa sería la ecuación de la recta, ¿no? Entonces, 3 gráficos. Por cada gráfico estoy quitando medio punto. Medio punto por ver cada gráfico. Quiere decir que como la pregunta vale 3, sería 1.5 la nota de 1.5 en esta primera pregunta. ¿Ya? Por unidades estoy quitando un punto, ¿no? Entonces, acá me faltan unidades. Acá tiene las unidades, no hay problema. ¿Ya? Acá por lo menos debería quitar un punto. Pero ya está. Así es, joven. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Ya les estaré dando su examen y les estaré enviando a cada uno de ustedes su nota evaluada. Y si hubiera algún reclamo, lo vemos en clase y les voy a explicar así como está. ¿Ya? Así como estoy evaluando, estoy calificando. Bien, joven, entonces, muy buenas tardes ya, hasta la próxima semana también. Y
Sigan estudiando, practicando y cuídense mucho. Ok, profesor, muchas gracias. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego.